¿Qué? ¿Así de mordebo? ¡Ah! ¡Con el diente para arriba! Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un video más. Y en el video de hoy es un video muy feliz para mí. Voy a poder sonreír. Voy a poder sonreír sin decir tengo los dientes chuecos. ¿Se acuerdan de mi tag de 50 cosas sobre mí? Si no lo vieron, se los voy a dejar por aquí. En una de las cosas sobre mí, número 17, digo, tengo los dientes chuecos. Toda mi vida quise hacerme los aparatos, los brackets, o como le digan en su país. Nosotros en Argentina le decimos aparatos o frenos, aparatos o brackets. La cosa es que, bueno, mi mamá y mi papá nunca tuvieron el dinero porque realmente es muy caro. Entonces crecí con los dientes chuecos. Nunca me gustaron mis dientes. O sea, es algo que siempre estoy así en un espejo mirándome y siempre me miro los dientes. Es algo como un complejo que tengo de mí. Dije, bueno, ahora que estoy acá, dije, bueno, vamos a ver cuánto cuesta. Y también es muy caro. Acá sale como $4.000 y eso que tenemos seguro, con el seguro nos cubre un poco, entonces se va, pero era 3.500 o algo así, o 3.000 y pico, y tampoco podíamos alcanzarlo, así que dijimos, bueno, en otra vida será. La verdad fue así, sin mentirles, en otra vida será, porque es muy caro para pagar $4.000 en algo que en sí es más estético que porque realmente necesito brackets, porque es así, es estético. Estábamos mirando la tele un día y salió la propaganda de esta línea de aparatos. Serían alineadores invisibles. Alineadores invisibles que se llama Invisibles, que es de la línea Smile. Y este ayudante, boludo. Y bueno, creo que seguramente te habrá salido propagandas en YouTube o a mí me salía por todos lados y nunca le había dado como importancia, porque también pensé que iba a ser igual de caro, porque si sale ir al doctor $4.000, hacerlo seguramente que también es caro. Entonces Jaime me dice, bueno, ¿por qué no te fijas? ¿Por qué no averiguás cuánto es? Y bueno, entré a la página, saqué un turno, porque en sí puedes sacar el turno, te mandan todos los aparatitos, o sea, para que te puedas hacer toda la medición a tu domicilio sin tener que ir a un consultorio médico. Pero como desconfiábamos y muchas cosas, ¿viste? Entonces agarramos y justo tenemos un consultorio o un lugar donde vas y hablas con alguien y en ese lugar te hacen todo el aparataje, o sea, todo lo mismo que te mandan a tu casa, pero te lo hacen personalmente. La cosa es que ir al médico nos salía $4.000, en sí un poco más de 4.000 y pico. Claro, pero bueno. Y ir a hacer con esto nos salía $1.800. 1.700 porque hicimos el turno por internet y tuvimos $100 de descuento. Como justo están como recién saliendo, encima de esas recién, pero había justo varias promociones, entonces íbamos, sacamos el turno, íbamos al lugar personalmente, nos descontaban $100. No, si yo les permitía grabar en la consulta cuando estaban haciendo del momento cero hasta que terminamos la consulta. Supuestamente el tratamiento dura un determinado tiempo de acuerdo a lo que tienen que arreglar, y una vez que termina el tratamiento, si uno se deja de usar estos aparatos, los dientes tienden a volver al lugar. Entonces hay que seguir usando unos aparatos similares, pero que ya no corrigen, sino que mantienen el lugar. Esas cosas había que comprarlas, o hay que comprarlas cuando uno termina el proceso, ¿no? Bueno, como le permitieron grabar, como ella permitió grabar la consulta y demás, y ellos lo utilizan con fines de entrenamiento, se lo dieron de regalo. Como gratis, así que esos son como también $100 y pico menos. ¿Cuánto es? Ni idea. Entonces como que tuvimos unas promociones, aparte también fuimos ahí porque grabamos todo, nos dieron esta bolsita que saqué una foto en Instagram, lo voy a dejar acá, y por cierto si no me seguís en Instagram, seguime en mis redes sociales, que siempre estoy ahí posteando muchas cosas y para que estemos conectados. Bueno, en la bolsita viene lo más importante y lo más lindo que todavía no lo usé. Esto es una luz ¿cómo es? Yo sabía que iba a pasar eso. Aceleradora. Y viene con esto, que este es el blanqueador, que viene con tipo pincelito, que te lo pones en los dientes, en las partes de adelante de los dientes que tenés más cerca de la sonrisa, que se ven más, sería
y lo usas con el LED, el LED blanqueador. Que lo copado de esto que no hace falta que lo tengas que enchufar en un enchufe común. Entonces agarras, viene con el adaptador, no sé cómo se llama esto del celular, lo pones ahí y prende la luz. Entonces estás acostado en la cama con el celular y te lo pones en la boca y brillas en la oscuridad. Uno de los principales problemas que tiene el método tradicional es que no te los puedes sacar nunca, o sea, los tenés puestos todo el tiempo. Eso significa que cada vez que comes te queda comida enganchada en todos lados, es difícil de limpiar. Entonces, la diferencia con estos es que no es un solo aparato, sino que son muchos y que se van cambiando cada semana y cada uno va corrigiendo un poquito. Y es más, hay una animación que también la podemos poner acá, donde se muestra cómo se va a ir corrigiendo la dentadura a lo largo del tiempo. El tratamiento mío va a durar 6 meses, que es supuestamente igual todos los tratamientos de estos son 6 meses, porque cuando fuimos al doctor también nos dijeron que iba a ser 6 meses, así que yo creo que este tratamiento son 6 meses en particular. General. Cuando te mandan esta caja gigante, bueno, y cuando la abrís, obviamente te va a dejar el hashtag que dice What Make Me Smart. Y bueno, cuando la abrís tiene este cartelito, papelito que dice Welcome to the club, hi there, your smart journey start now, y bla 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 bla. Sacas ese papel, te viene así la caja, obviamente con otra guía más. Te viene con un estuche o porta invisible y te viene con otro blanqueador de sonrisa. Y como ven, te viene así los aparatos, uno para cada semana. Bueno, entonces como expliqué, esta es la semana 1, este invisible lo tengo que usar solamente una semana, la semana 2 y este es semana 3. Esto es por un mes. Y acá la caja, lo bueno que como lo hacen es que te mandan por los 6 meses. Entonces no tengo que ir otra vez al médico, porque eso también, hay que ir todos los meses al médico para que te ajuste los aparatos o los brackets, para que te haga revisión, y cada vez que vas al médico hay que pagar. Y cuando ya vas a llegar al mes 5, bueno, acá salió otro cartoncito que acá ya te avisa de que tenés que llamar y pedir los retenedores o retainers, que como les dije salía $99 y supuestamente a mí me lo van a dar gratis. Eso me lo mandan una vez que termine con todo el tratamiento para mantener los dientitos en su lugar. Y bueno, y acá está la última cajita que viene mes 5, mes 6. Está súper genial, está súper copado este tratamiento o esta manera de hacer el tratamiento. La verdad, como les dije, acá es una diferencia súper grande, porque como les dije está a 1.800 este tratamiento, e ir al médico son 4.000, 4.500 si no me equivoco, está el tratamiento. Dólares, $4.500. Lo que sí, cuando más o menos llega a la mitad del tratamiento, lo que tienes que hacer o lo que te pide el médico, te mandan, obviamente te van a llamar, bla 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 bla, te pide que te saques fotos de de tus dientes, mandíbula, lo que sea, y que se la mandes a ellos para ellos evaluar de cómo va el tratamiento. Porque ellos ahí ven si tus dientes están como ellos querían, y obviamente como yo quería que estén a la mitad del mes 3 o mes 4, depende cuando llamen. Si no, ellos se van a evaluar, obviamente, y van a decir, bueno, no, mira, todavía te falta, entonces tienes que seguir un mes más. Y si tienes que seguir un mes más, esto está incluido ya en todos los $1.800 de todo el tratamiento. Bueno, así son los invisibles, son así como se ven, es plástico. Para mí esto es plástico, ¿no? Es plástico. Es plástico. Y así, ¿ves? Están todos los dientitos. Porque te hacen todo el... A mí me falta un diente acá. Bueno. No, esto va abajo, qué boludo. Esta es mi... Che, re chiquita mi mandíbula. ¿Qué? ¿Así de mordego? ¡Ah! ¡Con el diente para arriba! No me di cuenta. Así. Bueno, vamos a hacer la prueba, o vamos a ponernos la primera. Tengo miedo. Tengo miedo que sean incómodos. Ah. Te tienen que presionar. En teoría te van a empezar a acomodar los dientes, así que... Ahí va. ¿Se nota? No. Pero hablo mal. En la parte de atrás, la salida.
Y a la parte de abajo, ¿ves? Le hablo mal, no puedo porque tengo un pedazo acá. Por ahí me lo puse mal. Hacia abajo. Ahí a casa. Voy a hacerle un poquito. Lo que pasa es que igual yo tengo dientes. Me baboseó todo. Lo que pasa es que igual yo tengo dientes sensibles. No puedo hablar. Leyendo el manual. No puedo, boludo, me lo tengo que sacar para hablar. Lo explico yo. No puede hablar, así que lo explico yo. Leyendo el manual, estábamos viendo por qué, porque por ahí hay algo que estaba mal o algo que hicimos mal. Sí, una de las cosas que tiene, esos cositos, que hay que masticarlos, dice como si fuera un chicle, y me dijo, lo tengo que tragar. así después anda mal del estómago, ¿viste? No, la idea es que lo tiene que masticar para que se asienten bien, porque el problema es ese, no están bien asentados, y por eso habla así raro como silvestre. Masticalo como si fuese chicle, masticalo. Así mastico chicle yo. ¿Qué hace, papá? Ahí está, ¿no? A lo mejor. Está bueno porque no se ve. Sonreís. Y no se ve, ¿no? No se ve. No se nota. Desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve, no. Desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve. Es como que igual tengo que hablar medio mal. No, igual hablo mal siempre, así que... Bueno, leyendo el manual. Javi está leyendo el manual. Tienes que usarlo todo el tiempo. Hasta para dormir lo tienes que usar. ¿Ok? Solamente se saca para comer, para tomar gaseosa, jugo, lo que sea, cosas que no sea... O sea, solamente puedes usarlo todo el día y si tomas agua. Si vas a tomar gaseosa, tienes que sacártelo y tomar la gaseosa. Lavarte los dientes. Lavarte los dientes y volvértelo a poner. Porque como la gaseosa tiene azúcar, el azúcar se puede quedar estancada dentro del invisible y te puede producir caries, que obviamente no vamos a querer tener caries. Estoy súper feliz porque voy a tener dientes lindos y alineados. Así que bueno, ese es el tratamiento que voy a hacer yo, que optamos obviamente por lo económico y de emparejar mis dientes. Y les voy a dejar un link abajo por si ustedes quieren también probarlo, que le van a hacer un pequeño descuento porque yo los envío a que hagan, o si, bueno, si les interesa. Y obviamente yo voy a tener una gift card, creo que me mandan a mí. Tampoco es que me van a pagar thousands and thousands of dollars. No, me van a dar una gift card de creo que $25. Me mandaron la otra vez. Pero bueno, voy a ser feliz porque voy a poder comprar cositas. ¿Estás interesado? Después andate a la cajita de información, que seguramente voy a estar ahí dejándote el link para que pases por ahí y chequees también. No hace falta que igual vayas y ya lo hagas. Anda y chequealo, porque como hice yo, primero estuve desconfiada, me orienté y bueno, nada, me súper convenció. Así que bueno, chicos, espero que les guste esto. Voy a hacer otro videito del procedimiento, el proceso en sí, acá a 3 meses, a ver cómo va mis dientes. Voy a dejar una foto, voy a tratar de sacar una foto ahora, me voy a sacar los cositos y me voy a sacar una foto de ahora, de cómo están mis dientes, el día 1 o día 0, como lo quieran llamar. Y acá 3 meses, como están mis dientes acá 3 meses. Y obviamente después voy a hacer el día que supuestamente termine con todo el tratamiento. Así que espero que les haya gustado el video. Espero que haya sido informativo para ustedes. Perdón porque soy muy mal explicando. Y si te gusta el video, dale like. Comenta abajo qué te parece todo esto de los Invisibles. Y bueno, nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.